La manera como Trump y Petro construyen enemigos es muy similar, es muy fácil. Tú viste cómo terminó la relación de Trump con Elon Musk, ¿sí? Y bueno, más o menos ahí va. Medio gabinete. Estamos en un escenario similar. Álvaro Leiva fue el primer ministro que nombró Petro. Y yo tengo que confesar, cuando Petro, presidente, nombró a Leiva como su primer ministro, yo sí dije, no puede ser. Yo dije, ¿esto para dónde va? Porque toda mi vida he pensado que Álvaro Leiva tiene agendas propias, pero además es un volador sin palo. Es un hombre que no tiene límites. Un poco como, tengo que decirlo con respeto, algunos otros ministros del gabinete no tienen límites. Entonces, yo sí creo que la fragilidad da conciencia de los límites. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Marta Ruiz, quien hace parte del consejo editorial en Gaceta Podcast, una versión extendida de ese consejo. Marta, ¿qué hubo? Bienvenida de vuelta. Hola, Daniel. Hoy vamos a hablar de un tema que fue el primer tema del que hablamos, o recogeremos un poco el primer tema del que hablamos, a raíz de la noticia que publicó en El País el periodista Juan Diego Quesada el lunes festivo, que dejó de ser festivo bastante temprano. El ex canciller Álvaro Leiva, al parecer, según revelan diferentes audios publicados por el Diario Español, estuvo buscando tumbar a Petro, hacer un golpe de Estado. Diferentes medios hicieron eco de la noticia, aunque de forma, digamos, graciosa o llena de eufemismos, quitándole un poco de relevancia a la noticia o al hecho de que un ex canciller, con razones o no, esté buscando derrocar al presidente. Pero antes de entrar en todo esto, Marta, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Hay que tomárnoslo en serio? Debemos preocuparnos por muchas cosas. No creo que exactamente lo que Leiva estuviese promoviendo en las conversaciones que conocimos por El País sea un golpe de Estado en términos de sacar a la fuerza a un presidente, sino un golpe blando. Es decir, de alguna manera cercar un poco al presidente en términos de hacer una gran campaña de desprestigio que él venía haciéndolo desde las cartas que hablamos en algún podcast, tratando de mostrar que el presidente no está en condiciones de gobernar, luego que habría que separarlo del poder y que llegue la vicepresidenta. Pero como todo en Leiva es completamente anacrónico, enredado, mezcolanza, entonces él mezcla el clan del Golfo con los buenos y los malos y él dice que hay que traer a todo el mundo. Tú me preguntas si hay que preocuparse. Yo sí me preocupo y me preocupo por dos razones. Porque la misma gente o los mismos medios de comunicación o opinadores que hoy están diciendo no le paren bolas, que ese es un viejo loco y no tienen que pararle bolas, son los mismos que nos pusieron a hablar de las cartas de Álvaro Leiva durante 2 semanas, pidiendo explicaciones a Petro de qué pasó en París, cuando supuestamente él se perdió unos días en París. Entonces, ¿por qué no habían dicho hace 2 meses que es que ese señor no era serio? ¿Y por qué se tomaron tan en serio todo lo que decía Leiva sobre los viajes al extranjero del presidente? ¿Por qué se volvió un tema de Estado? Si el presidente estaba en condiciones o no de gobernar, si el presidente era digno o no digno. Entonces creo que sí es preocupante porque sí hay un daño real y creo que la pregunta es si hay un complot detrás para hacer un daño tal que se vuelva ingobernable el país, para decir la figura presidencial no garantiza la estabilidad del país ni garantiza nada. Entonces eso es muy delicado. Y lo segundo, por lo que a mí me parece delicado, es porque ya esto lo tuvimos en el gobierno de Ernesto Samper. Igualito, calcao. Calcao lo tuvimos en el gobierno Samper, Leiva moviéndose por acá con las FARC, Juan Manuel Santos moviéndose con los Castaño, diciendo que íbamos a una constituyente, a hacer una transición del país para sacar a Samper. Y todo eso es, francamente, una locura. O sea, una locura. Y esas cosas son muy graves porque deslegitiman profundamente a los gobiernos, le dan mucho juego a los ilegales, de verdad. O sea, perdona, es que aquí ya hay un atentado contra un candidato presidencial. O sea, cuando uno empieza a querer desestabilizar un país, muchos factores hacen parte de crear ese ambiente. Entonces, a mí sí me parece serísimo. Hablemos un poco de esto que mencionas de desestabilizar el país, pero antes
Una de las preguntas que surgían cuando salieron las primeras cartas de Álvaro Leiva era una defensa de la institucionalidad, que no teníamos un presidente en condiciones de defender la institucionalidad o con la dignidad de defender la institucionalidad que representa la presidencia. Pero cuando uno va a la práctica, ¿qué son realmente las instituciones? Pienso en la columna que publicaste en Gaceta hace 2 semanas, si no me equivoco, 3, Colombia Western, que partía de una nota de un traductor de un libro. ¿Cómo se llamaba ese libro? No, el cuento, el relato se llama El hombre que mató a Liberty Balance. Cuenta un poco qué es esa nota del traductor, yo creo, para dar el contexto. Es una reflexión sobre la literatura western. La nota era aclarando qué significa territorio. Cuando en el libro se usa la palabra territorio, se refiere a esas partes del país que todavía no hacían parte de la Unión en Estados Unidos, porque estaban en manos de los bandoleros, de los forajidos, y que solo hacen parte de la Unión cuando viven un proceso de pacificación que casi siempre pues, es lo que retratan los western. Es ese tránsito entre un mundo gobernado por los criminales, la ley y el orden, digámoslo así. Pero yo de ahí decía las instituciones, esa es la gran paradoja de Colombia. Colombia tiene un orgullo por sus instituciones para decir, sí, es que aquí no va a haber populismo ni va a haber dictadura porque tenemos instituciones, pero pues tenemos instituciones en Bogotá, ¿sí? Porque las instituciones centrales son fuertes, pero realmente cuando uno va a los territorios, uno dice, ¿dónde está el Estado? Y yo digo, ahí está, con sus fragilidades y con sus maneras de ser, porque es que esto es Colombia. Colombia es unas instituciones y un mundo paralelo a las instituciones. Entonces, cuando el presidente Petro se para con los jefes de la oficina de Envigado y del crimen organizado en Medellín en un evento político, no un evento de paz, pues yo creo que lo que está reconociendo es que hay un poder paralelo en la ciudad, que hay un poder paralelo y está diciendo yo a ustedes lo reconozco como un poder real. ¿Sí? Eso es la gran ambigüedad y como el gran paradoja del poder en Colombia. Siempre la narrativa oficial es como somos un país con las instituciones más sólidas de América Latina, somos un país sólido, pero hasta una ciudad como Medellín la controla esquina por esquina la oficina de Envigado. ¿Y no sientes que eso también representa esa desestabilización que estamos viviendo del Estado? Yo no creo que estemos desestabilizando el Estado. Yo creo que el Estado no está desestabilizado. Yo creo que estamos en un proceso de unos cambios que sí han removido como los moldes en los que todas las instituciones estaban desarrollándose. Lo que yo veo es que hay una intención de parte de Álvaro Leiva, por un lado, pero de parte de otros, seguramente por otro lado, de generar una crisis de gobernabilidad. Porque al final lo que yo creo que Leiva buscaba, leyendo las grabaciones y leyendo sus cartas, es una crisis de gobernabilidad. Y eso no es fácil de lograrlo, pero tampoco es inocuo. Porque, por ejemplo, las consecuencias que tiene un acto que uno puede decir es un señor gaga, es un señor delirante, es un señor irresponsable, pero eso tiene consecuencias. Entonces, una primera consecuencia que me parece grave, muy grave para la institucionalidad y para el gobierno y para todo, es que ya hay una fractura de confianza muy grande, o se profundizó la fractura de confianza entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta. A mí eso me parece muy grave, y me parece grave porque yo creo que eso es consecuencia, vuelvo y digo, nunca fue una buena relación, pero me parece que ya poner el lugar de la vicepresidenta como un lugar de sospecha de si está jugando, ya me parece que eso es algo que no veíamos desde Samper. Sí. Bueno, aquí han maltratado mucho a los vicepresidentes, en general los presidentes. Los vicepresidentes han sido como una figura muy ingrata en Colombia. Pero sí me parece que eso es una consecuencia grave. Y bueno, ya hay una lesión en las relaciones con Estados Unidos. Esa es una segunda consecuencia de la que te quiero preguntar. Sí. Y es que hoy, antes de grabar este podcast, hoy jueves 3 de julio, al mediodía, Marco Rubio, en Estados Unidos, llamó a consultas al embajador encargado en Colombia, McNamara. Nunca he sabido muy bien cómo se pronuncia el apellido de este hombre. Y el presidente Gustavo Petro hizo lo mismo con nuestro embajador en Washington, Daniel García Peña.
Hablemos de esa consecuencia que ha generado esta nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos y si esto también, de cierta manera, refuerza estos intentos por desestabilizar ya no solo el Estado, sino es uno de los países con los que tenemos una relación más importante. Leí la noticia, no tengo mayores detalles. Yo creo que esa es una relación muy delicada porque el gobierno de Estados Unidos está en cabeza de Donald Trump. Que además todo es por Twitter Sí, también, ¿no? Es decir, sí. se le llamó a consultas al embajador aquí por Twitter. Y claramente, pues Trump tampoco es un hombre que uno pueda decir, digamos, tiene una gran coherencia. Trump, ya acabamos de ver lo que hizo con Irak, dijo, no, ¿qué hicimos? O sea, no es un hombre coherente. Yo creo que hasta ahora la relación con Estados Unidos se ha manejado más o menos bien, pero yo creo que hay una reflexión que hacer sobre el lenguaje y sobre si uno tiene que estar todo el tiempo con un altoparlante diciendo cosas que van a generar roncha, sí que van a generar problemas. Es decir, hasta qué punto esta idea de que yo tengo que ser incontinentemente verbal es una manera de la diplomacia. Yo creo que esas cosas hieren, esas cosas dan papaya. Y hoy traigo en mi cabeza particularmente una reflexión sobre la fragilidad. Estos son momentos de mucha fragilidad y yo creo que uno no puede desafiar a la fragilidad. Uno tiene que entender cuándo está frágil. La relación con Estados Unidos yo creo que no es una relación fuerte, no hay confianza. Estados Unidos está en guerra o abrió un frente de guerra, está apoyando una guerra. Aunque Trump, vuelvo y digo, todos los días cambia un Va y poco. vuelve. Pero cuando un país está construyendo su narrativa principal en torno a la guerra, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. La manera como Trump y Petro construyen enemigos es muy similar, es muy fácil. Tú viste cómo terminó la relación de Trump con Elon Musk, ¿sí? Sí. Y bueno, más o menos ahí va. Medio gabinete. Estamos en un escenario similar. Álvaro Leiva fue el primer ministro que nombró Petro. Y yo tengo que confesar, cuando Petro, presidente, nombró a Leiva como su primer ministro, yo sí dije, no puede ser. Yo dije, ¿esto para dónde va? Porque toda mi vida he pensado que Álvaro Leiva tiene agendas propias, pero además es un volador sin palo. Es un hombre que no tiene límites. Un poco como, tengo que decirlo con respeto, algunos otros ministros del gabinete no tienen límites. Entonces, yo sí creo que la fragilidad da conciencia de los límites, ¿cierto? Quiero que hablemos un poco de ese lenguaje y de la fragilidad, porque siento que de cierta forma se ha entrado en una especie de bucle en el que el lenguaje, en la manera en la que los medios cubren ciertas noticias que tienen que ver, digo medios que vienen un poco normalmente con el apellido corporativos, han cubierto las noticias alrededor de la presidencia o del presidente en primera persona con un lenguaje que matiza cuando son hechos graves en contra del presidente o ataca. Y eso de cierta manera también genera otra reacción, que genera otra reacción en los medios, que genera otra reacción. Y entramos en una especie de bucle del que parece que no podemos salir. Y este fin de semana, a raíz de la noticia, se usaron eufemismos como presuntos, se usa presunto ahora para todo, o el gestionar la salida. Y quisiera que habláramos precisamente de la necesidad de, si bien dudar, también poder llamar a las cosas por su nombre. Y cómo el hecho de que no seamos capaces de llamar a las cosas por su nombre atenta también contra la fragilidad. Es decir, creo que no hemos logrado ser concretos, directos, asertivos hacia algunos de los problemas que tenemos y por ello no logramos de cierta manera crear una base común de información sobre la cual podemos por lo menos discutir y conversar, porque como todo se relativiza. Entonces, ¿qué papel juega esa fragilidad en la construcción del lenguaje para poder hablar? No, a ver, Lo lo primero que yo creo es que los medios de comunicación en Colombia, como nunca antes, claramente hacen parte de los consorcios económicos, del poder económico. Entonces están reflejando los intereses del sector económico. En el pasado, la mayoría de los medios pertenecían a casas políticas
y reflejaban un poco ideologías políticas. Yo creo que hoy día no, hoy en día defienden intereses corporativos y hay un consenso entre esos sectores empresariales que tienen medios de comunicación y es que es la versión catastrofista. O sea, todo va mal, vamos hacia un abismo y estamos contando los días para que esto termine con la esperanza de que regrese al poder el establishment, que sí sabe cómo se gobierna. Esa es un poco la narrativa que hay instalada en los medios de comunicación y es todo va mal, todo es un desgreño. Yo lo que creo es que del otro lado, del lado del gobierno, no hay una narrativa asertiva que permita comunicarse con el país, con los ciudadanos. Yo creo que la conversación de redes, que es la gran apuesta del presidente Petro, es la conversación en redes. A mí me parece que es una conversación excluyente. A mí me parece que aunque parece muy democrática porque hay muchos que opinan, es excluyente porque nadie se escucha. Entonces no hay posibilidad de encontrar puntos, no hay matices y no hay acercamiento. No están hechas las redes para generar diálogo, están hechos para generar trincheras. Entonces no es muy buena idea que para enfrentar una narrativa de los medios de comunicación corporativistas, lo que se haga es un diálogo un poco histérico y un poco adjetivado, superlativo, absolutamente salido de proporciones, cuando a la gente lo que hay que hacerle es claridad, ¿sí?, sobre las cosas. Yo sí creo que ahí hay un vacío, hay una grieta, y esa grieta es la que genera desconcierto, desconfianza, y por eso yo creo que eso da fragilidad. Porque yo, por ejemplo, yo no me atrevo a opinar mucho porque la verdad no sé cuál es la realidad. Yo antes era columnista de opinión, ¿sabes? Y yo podía opinar porque creía saber qué estaba pasando. Hoy en día no sé qué es lo que está pasando realmente. Cuando una persona relativamente considerada seria, como Mauricio Vargas, es capaz de hacer una columna en el periódico El Tiempo, que se supone que es serio, haciendo una especulación absolutamente insólita, tratando de conectar al presidente Petro con el crimen contra Miguel Uribe. Eso sale en un periódico serio, viene de un señor que dice que es serio. Entonces, ¿para qué redes? Si El Tiempo va a publicar exactamente lo mismo que el estándar de la red. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es donde yo me siento frágil y siento que hay mucha fragilidad política. Cuando hay violencia uno se siente frágil. Hoy nos levantamos, hoy no, ayer, antier, con la noticia de una masacre en Calamar Guaviare, y eso muestra fragilidad de nuestra paz y de la paz total, y eso no se nombra. O sea, el gobierno tampoco lo nombra. Es decir, cuando unos señores asesinan a sangre fría, con un juicio sumario, a unas personas que pertenecen a unas comunidades religiosas, a unos líderes espirituales y religiosos y sociales, y eso no genera en este país nada. Que venían además desplazadas. O sea, genera más Álvaro Leiva que lo que genere una cosa que pasa en Calamar, donde uno escucha el clamor. Entonces, algo sí es muy disfuncional en Colombia. Algo es muy disfuncional porque no puede ser que esta masacre se cubra como una noticia judicial más cuando, o sea, perdón, esto no puede ser sobre la masacre, seguimos con la paz total como si nada. Es decir, hay muchas cosas que merecen una explicación, que merecen una conversación. Y yo veo que hay un ego exacerbado de los políticos. Lo que está pasando con Álvaro Leiva es que estamos en un juego de egos donde el ego de Álvaro Leiva le da para pensar que él va a cambiar al presidente de Colombia y que él es capaz de poner a Francia Márquez de presidente. Hay un juego perverso del poder, yo creo. Todo el mundo entra en ese juego. Yo no veo todavía a nadie, y tengo que decirlo, que ni Petro ni nadie que diga, no entra en ese juego. Todo el mundo entra en el juego. Y ese juego es un juego que está haciéndole daño a todo el mundo. O sea, al país, a las instituciones, ¿sí? Ese juego.
Y ese juego tiene que ver con parar a los señores de la oficina de Envigado en una plaza, y ese juego tiene que ver, porque sí, es un juego de provocaciones y es un juego de quién tiembla más la cuerda, ¿sí? Y a mí eso, francamente, me parece que es innecesario. O sea, nosotros debíamos estar en otra cosa. Nosotros debíamos estar de verdad conversando qué hacemos con ese crimen organizado y conversando de verdad con los alcaldes y con los gobernadores. Yo no sé, para mí esto es una cosa de verdad, alguien lo dijo alguna vez, como de testosterona, ¿no? También. Bueno, tiene muchísimo de eso. Es una cosa de yo soy el más berraco y unos gestos. Uno no puede conquistar al otro a punta de bofetadas. Alguien tiene que hacer una caricia. Y sí, yo entiendo que estamos en una batalla política, pero las batallas políticas no pueden acabar con todo el tejido. O sea, yo vuelvo e insisto, la política es el campo de la creación del futuro. Y si uno no convierte a la política en un instrumento de acción colectiva, de creación, de lucha entre contrarios en sentido positivo, sino que la política se vuelve un espacio tenebroso, el primero que salió huyendo de ahí es el ciudadano. Y lo peor que nos puede pasar es que la política quede en manos de los políticos. ¿Sí? Martica, muchísimas gracias. Sí. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.